El virus respiratorio sincicial probablemente es una de las peores pesadillas que puede tener cualquier padre o cualquier madre y probablemente cualquier médico, porque nos enfrenta a la vulnerabilidad más profunda, ¿no? Que es una vida muy pequeña ante un riesgo demasiado alto. Y es por lo mismo que queremos comprender un poco mejor cuáles fueron las conclusiones de este evento que les acabamos de comentar y en profundidad sobre la nota, pero sobre todo cómo uno ve en perspectiva un trabajo colaborativo transnacional que permita enfrentar con mejores herramientas y evitar algunas de las tragedias que ya conocimos aquí en Chile. Para poder hablar de esto es que hoy día estamos con Joana Acevedo, directora del Observatorio Latinoamericano de Virus Sincicial del Instituto de Ciencia e Innovación en la Medicina de la Universidad del Desarrollo. Hay que encontrar un nombre chiquitito, ¿verdad? ISIM le dicen. ISIM. Perfecto. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti y a CNN por la invitación. Quisiera partir por el final de nuestro reportaje, que justamente hablaba sobre estos 5 pilares en los que se debiera trabajar para poder mejorar la respuesta ante el virus en los años venideros y que pudiéramos profundizar sobre ellos. Ya. Nosotros creamos el observatorio como una respuesta a las necesidades de salud pública para poder mejorar los procesos de decisión de los tomadores de decisión, en este caso la autoridad sanitaria. Para poder mejorar esos procesos de decisión, lo primero es tener buena data. Por eso el punto 1 de las conclusiones es mejorar los procesos de vigilancia epidemiológica y notificación. No solo en Chile, sino también en la región, porque como vimos en la pandemia, cuando se enferma un país, nos enfermamos de manera colectiva. Espérate, para poder entender mejor, el hecho de tener data a tiempo, precisa y a tiempo, ¿de qué manera nos podría ayudar a manejar mejor la pandemia en términos públicos a un Estado? En términos generales, el poder tener datos concretos y a tiempo, ojalá incluso de manera predictiva, o sea, anticiparnos los modelos a lo que va a venir, con modelos matemáticos o con alguna otra estrategia, nos permite prepararnos. Si yo hoy día sé, por ejemplo, que aumentó el número de contagios de una enfermedad y una semana después de que aumenta el número de contagios sé que ocurren los casos graves, me permite a mí preparar mi sistema hospitalario, aumentar la dotación de cama, reforzar los turnos de urgencia para poder hacer frente a esa mayor demanda, ¿cierto?, de camas. Y también decirle a los papás que tenemos hijos chicos que, por ejemplo, no los manden al jardín o lo que sea, ¿no? También hay medidas preventivas que podrían ir por esa línea. Exactamente. O sea, yo creo que, vuelvo al ejemplo de la pandemia, en el fondo hay medidas farmacológicas y no farmacológicas que se pueden tomar desde el punto de vista de salud pública. Entre las farmacológicas o la preparación de la red asistencial está todo como el manejo clínico y todas aquellas acciones de salud pública que podemos tomar que tienen que ver como a lo mejor indicarle a los papás puntualmente, pero también con otras acciones como suspender o adelantar las clases, a lo mejor como política de Estado definir que ante una enfermedad respiratoria en niños de alto riesgo se debe fomentar la licencia al teletrabajo de las mamás, claro, o otras cosas que deberíamos discutir como sociedad si de verdad queremos prevenir la morbilidad y las consecuencias de la morbilidad de este virus en los niños. Y aquí es importante, Paloma, que es una alta morbilidad y además... Explícanos qué es la morbilidad y cuáles son sus consecuencias. Ya, entonces, la morbilidad es la enfermedad, el desarrollar o no una enfermedad. Y en el caso del virus sincicial se estima que se producen alrededor de 33 millones de contagios en el mundo cada año. De esos, alrededor de 3.200.000 a nivel mundial requiere hospitalización. En nuestro país, el 10%. Es alrededor de 5.000 de manera histórica y como ustedes lo nombraron en el reportaje, fueron 13.000 el invierno pasado, ¿cierto? Esto como consecuencia, y aquí es importante también decirlo, que tuvimos 3 años de pandemia donde los niños estuvieron encerrados, por lo tanto no expuestos a virus y por lo tanto había este acúmulo de niños susceptibles. Nos debilitamos en el fondo. Yo diría no nos habíamos expuesto a virus más que nos debilitamos en el fondo, ¿ya? Porque no es que cambió la respuesta inmune, sino que efectivamente para desarrollar una respuesta inmune óptima se requieren muchas exposiciones para poder ir preparándonos a las distintas etapas. Entonces, con respecto a tu pregunta, hay acciones
clínicas y acciones de salud pública que es importante tomar, y el tener cifras a tiempo lo más certeras posibles con respecto a la realidad nos permite tomar esas acciones de manera preventiva y, por lo tanto, que no ocurran complicaciones tanto en la atención como en la demanda o en los traslados como ocurría en la temporada pasada. Joana, cuando se producen estos encuentros y estos intercambios, habitualmente hay algo que nos permite dar un pequeño salto, ¿no? La tecnología de juntarnos, los humanos, nos permite dar saltos más rápido. ¿Cuáles fueron los grandes hallazgos o algo que para ustedes saltara como una novedad de este encuentro que se produjo entre los distintos países? Bueno, participamos más de 10 países de la región y como decía, la iniciativa surge pensando en una respuesta más armonizada. Una de las primeras tareas que desarrollamos como observatorio fue comparar cómo eran los procesos de vigilancia epidemiológica en cada uno de los países. Y para esto, tomando de referencia las definiciones de la vigilancia de la Organización Panamericana de la Salud, lo que encontramos es que todos los países adoptamos o modificamos la definición de caso propuesta a las distintas realidades. Entonces, el primer desafío es que todos los países necesitamos o sentimos el diagnóstico común de estandarizar los procesos de vigilancia, porque cuando yo me quiero comparar con las cifras que tiene Argentina o Colombia, es importante que trabajemos sobre la misma definición de caso. Peras y manzanas con manzanas. Pera y pera y manzanas con manzanas. Ya, hoy día sabemos que es una frutería diversa. Exactamente. Okay. Y además de ser diversa desde la definición, también existe una frutería diversa desde cómo se lleva el proceso de vigilancia. Entonces existe, por una parte, una cosa que se llama vigilancia centinela, que es de algunos centros de salud, y otra que es vigilancia universal, pero que es de los casos más graves. Y entonces cuando los países reportan la información acerca del virus sincicial a la Organización Panamericana de la Salud, existen países que reportan alrededor, por ejemplo, como Chile, el 15% de las muestras que reporta son de vigilancia centinela, es decir, lo que está circulando en el país, versus el otro 85% de las muestras que reporta, que es como la infección intrahospitalaria o los casos más graves. Entonces, ese dato no es representativo de lo que está circulando. Por supuesto. Y el riesgo para hacer un modelo. Pero para poder entender lo que está circulando, la inversión tiene que ser mucho mayor también. O sea, hay que invertir en el vigilancia, en determinar a lo mejor cuáles centros y cuál es esa definición que nos lleva a tomar una muestra. Para tener muestras más representativas de la población. Y tener una muestra más representativa de la población. Otro aspecto también importante es que cuando nosotros miramos como solo el porcentaje de las muestras que son de vigilancia centinela versus universal, como te decía, esta diferencia que existe en Chile, existen otros países que tienen el 100%, por ejemplo, de centinela, y uno diría como muy bien, porque son representativos. Pero la tasa de muestreo por millón de habitantes también varía entre 10 y 7.000 entre los países de la región. Entonces, ¿de qué me sirve una vigilancia que en realidad no toma muestra? Es súper complejo. Ahora, Joana, me encantaría avanzar hacia otro lugar que es, gracias a COVID, de alguna forma desarrollamos un pequeño virólogo o epidemiólogo en cada uno de nosotros. Aprendimos mucho sobre el COVID, sobre su tiempo de latencia. ¿Nos podría decir cuáles son las cosas que no sabemos del virus sincicial, las personas comunes y corrientes que debiéramos saber? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura desde el contagio hasta que se manifiestan los síntomas? O, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores medidas para prevenir el virus sincicial? Sabemos mucho sobre COVID y sabemos pocaso sobre todos los otros virus que nos acompañan. Bueno, el virus sincicial se transmite primero por gotitas. Igual que el COVID. Entonces, el usar mascarilla, el mantener la distancia social, lavado de manos, es fundamental para este y la mayoría de los virus respiratorios. Así que eso es como el punto 1. Si tuviera que dar un consejo de salud pública, cualquier persona que sienta síntomas de resfrío, si se puede quedar en casa y usar esas medidas, fantástico. Ya. O usar mascarilla en el peor de los casos. Y en el peor de los casos, usar mascarilla, si sabe que está resfriado, además mantener la distancia social, no andar dando la mano. O sea, de verdad esa es que transformación que produjo transformación que se produjo, que se traslape a el resto del tiempo. Eso es como lo principal. Lo segundo es que es importante saber que casi todos los niños ya tienen una infección antes del año.
Y la mayoría, si son niños sanos, si la mamá, por ejemplo, se infectó del virus sincicial, este es un virus que no produce inmunidad a largo plazo, por eso la gente se tiende a infectar todos los inviernos y ha sido más complejo el desarrollo de las vacunas, aunque gracias a Dios ya tenemos una aprobada a nivel internacional para adultos mayores y otras para embarazadas. Pero ha sido complejo porque no produce esta inmunidad a largo plazo. Aún así, en el fondo, es importante que aquellos que tengan contacto con las poblaciones que van a ser mayor riesgo de enfermedad grave, que son los niños prematuros, ya sobre todo si tienen condiciones crónicas o los adultos mayores, tengan todas las medidas de precaución universal y ojalá no se acerquen si están resfriados. Entre las madres corre esta cosa que no sé si es mito o realidad, de que si tú tienes una guagüita menor de 3 meses, eres una de las poblaciones de riesgo más allá que sea o no sea prematura. ¿Eso es mito o es verdad? Es verdad, yo creo, para todas las enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Sobre todo si nos están dando lactancia materna exclusiva, que te permite hacer una transmisión de anticuerpos de los que tenga la madre al recién nacido. Tu guagua es más frágil. Mayor riesgo en el fondo de si tiene contactos con virus o bacterias de desarrollar alguna enfermedad. Ya eso es importante. Y en la medida en que el recién nacido, o en este caso el lactante, se va exponiendo a los diferentes virus y bacterias, va desarrollando una respuesta inmune innata. ¿Ya? El periodo de contagio, que es algo que antes me preguntaste, demora entre 4 a 8 días, ya desde que toma contacto con el virus hasta que desarrolla los síntomas clínicos. Y es importante que pueden ser leves, ya un romadizo, un poco de dolor de cabeza, hasta en aquellos más vulnerables, estados graves que te llevan a hospitalización a la UCI, fallecimiento en los casos más severos, o que es importante que sobre todo los recién nacidos prematuros, menores de 32 semanas, que pasan por un proceso de ventilación mecánica, muchas veces quedan con secuelas. Entonces son niños que después desarrollan asma, requieren hospitalización constante y alta demanda del sistema. Súper. Para terminar con la noticia de la vacuna, ¿qué características tiene esta vacuna en términos muy comunes y corrientes, no médicos técnicos específicos? ¿Y cuándo en teoría va a poder estar como disponible para la población más general? Ya, una cosa antes. Entonces, hoy día en nuestro país está disponible un anticuerpo ya monoclonal. Que es el que veíamos en la nota. Que veíamos en la nota y que requiere 6 dosis porque tiene una vida media entre 24 a 30 días. Hoy día existen 3 nuevas tecnologías, que me interesa que no nos quedemos con solo idea de una vacuna. ¿Ya? Las 3 nuevas tecnologías es un nuevo anticuerpo monoclonal que requiere una dosis única porque tiene una vida media más larga, cercana a los 6 meses. Entonces, podría ser muy beneficioso, ¿ya? Una vacuna para embarazadas, y eso permitiría en el fondo asegurar que hay una transmisión de los anticuerpos a través de la placenta al recién nacido en madres que tengan alto riesgo de parto prematuro, y un anticuerpo, y una vacuna para adultos mayores. ¿Ya? Cada uno tiene su mecanismo de acción específica y, como te decía, la vida media de estos anticuerpos va variando a través de los estudios, claro, alrededor de 120 días. Entonces, también eso es importante, que en el fondo hay que ser muy preciso con cuándo se administra la tecnología para efectivamente prevenir el mayor riesgo de infectarse en el periodo de alta transmisibilidad viral, ¿ya? O sea, los meses de invierno en nuestro país, y dejar a esa persona de alta vulnerabilidad protegida. O sea, uno en vez de vacunarse podría tomarse el anticuerpo en la temporada de alta demanda. Claro, si tuvieras en el caso, por ejemplo, una persona inmunosuprimida, un adulto inmunosuprimido, podría ser recomendable. Claro, yo creo que no sería una recomendación de salud pública a toda la población, sino aquella efectivamente que sabemos que termina en casos graves o que requiere hospitalización. De manera más preventiva. Johanna, te quiero agradecer por esta conversación. Sabemos poco de la variedad de virus que nos acompañan, pero evidentemente, y en un mundo que va a desencadenar simultáneas pandemias probablemente aquí en el futuro, tenemos que saber más. Así que gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.